Listo. Fíjate para hacerlo. Usted me avisa, don Oscar. Foto ya, o sea, solo uno. Yo me voy a sentar aquí. Y ahí nos puede tomar foto como que conversando, ¿es allá? Sí, para el final, fíjate cuando terminemos. Alright, good. Foto Es que ojalá yo porque se ve tropical, entonces para que vean. Es que quiero que diga Tropicana hizo allá y Foco Ah, Ideas bueno, también. ya está. Ponte más allá. O sea, que se te vea la cara. A ver, yo sí, aquí Pancho. Listo. Está perfecto. Oiga, don Oscar, ¿quiere un chocolatito? ¿Ah? Para eso sí es bueno para el chocolate. Tenga, coja ahí. Aspectos legales de los emprendimientos. Gracias. ¿No? Me parece bien bacano, porque es un tema que la gente a veces lo toma por sentado, pero nunca profundiza. Sí, se me ocurrió ayer. ¿Ah? Se me ocurrió ayer. Aspectos legales, ¿lo tienes por ahí para...? Tengo todo aquí. No, solo el tema. No, no lo tengo, no lo tengo. Y mi ¿Tienes letra una es pluma o no? Sí. Oye, ¿ustedes ponen aspectos con mayúscula, o sea, cada letra o de los emprendimientos así nomás? O sea, está bien, está bien. Pones, o sea, legales con L mayúscula, emprendimientos con... Sí. ¿Sí lo pones con mayúscula? Emprendimientos. Sí. Tampoco es que hazlo como mejor creas. Aspectos legales de los emprendimientos. Emprendimientos. ¿Cómo te presento, Panchi, doctor? No, wow, no. No estamos en la sierra. ¿Ah? No estamos en la sierra. Francisco Villegas. Perfecto. ¿Qué es el sábado? Sábado No sé. 12, 13, 14. ¿Cómo está con los horarios, Oscar, el día sábado? ¿Qué andan que veo que cambia la programación constantemente? No, solo esa vez nomás. Ustedes están de 6:30 a 6:30. Y ahí vienen los emprendedores de comercio. No, ¿Quién? de ahí viene Francisco Huerta de 7:30 a 8:30. Y de ahí viene emprendedores de comercio de 8:30 a 9:30. ¿Y cómo así cambiaron? ¿Por tema de música? Porque ahora veo que... Claro, es que el economista fue el que me dio la orden para hacer esos cambios. Claro, porque antes era hasta el mediodía que se iban los programas, ¿no? Realmente eran hasta las 9 de la mañana nomás, pero don Ramón me hizo moverlo. Y el economista me dijo que lo vuelva a poner a... Claro, me manda capitán, no manda marinero, como dice. Ahora ya el vicepresidente. Realmente los dos mandan, pero... Entonces, ¿Qué más, señor? Bien, loco, Te fue poco el trabajo. Oye, qué bestia el tráfico que hay ahorita. Te dije que había escuchado en la radio. Pruébate aquí la... ¿qué se va a hacer? Hola, hola, probando. Listo, Probando. Ahí está todo mi cuaderno acá. aquí. Listo, cuando quiera. Ya, ok. ¿Cerramos esa puerta o? No, está bien, ¿ya? Si quieres puedes poner mi trayectoria ahí. O sea, abogado de... Déjame... Gracias. Como tú eres el que dirige. Sí, pero ¿qué tienes? En Derecho Internacional. O sea, estoy egresado, estoy haciendo la tesis, pero no sé si tienes que decirlo. Por si acaso. Sí. Candidato. Bueno, sí. ¿Ya? Muy buenos días, amables radioescuchas, bienvenidos a un nuevo espacio de Foco Ideas, donde toda la gente está bienvenida a aportar con su granito de arena para dar esa idea que pueda mejorar de manera clara y responsable nuestro curso social. El día de hoy tenemos un invitado bastante interesante y con una carrera profesional y diría yo laboral muy curiosa. Y vamos a tratar un tema también que les va a importar a muchísima gente, ya que son temáticas o cuestiones que en muchas ocasiones así mismo se dan por sentadas, pero que por desconocimiento o por falta de capital la gente no las puede tener bastante claras. Te doy la bienvenida a Francisco. Él es abogado, graduado en la Universidad
la UES. en la UES, en la Universidad Espíritu Santo, y vamos a tratar el día de hoy aspectos legales de los emprendedores. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Muy Gracias bien, muy bien. gracias por acudir a la invitación y tenerte aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Este tema en particular es muy interesante porque todos tenemos un amigo emprendedor y todos tenemos ese amigo emprendedor que te llama a hacerte la consulta legal, ¿no? Correcto. ¿Cómo constituyo la compañía? ¿Cómo registro mi marca? ¿Qué pongo en este contrato? ¿Qué no pongo? ¿Qué hitos de pago pongo? ¿Qué cronogramas de pago pongo? Entonces, Y son muy diferentes también porque cada dependiendo consulta de la rama de negocio, puedes tener una dispositiva, una normativa legal y unas particularidades que tienes que tener Correcto. en consideración. Entonces, básicamente la orientación de lo que le quiero compartir hoy a todos los radioescuchas es que todos tenemos ese amigo y casi todos nuestros oyentes son millennials, mejor dicho, casi todos los emprendedores 18 hasta 35 son años y millennials, desde el año 84 hasta el año 99 son, digamos, esa brecha generacional de millennials. Y estos millennials, que nos incluimos tú y yo, tenemos esta tendencia a emprender, a manejar nuestros horarios, a ser nuestros propios jefes, a soñar mucho. Y por ende hoy en día es muy común que uno de estos millennials esté por iniciar una startup o ya tenga su startup. Claro, inclusive ya esto es muy particular y muy interesante dentro de la ciudad de Guayaquil, que se puede manifestar o se puede entrever de una manera mucho más clara, diría yo, que en otras partes de la ciudad. Y como te digo, aquí vemos tipos y diferentes emprendimientos de toda clase, De todo desde tipo. puestas de comida, como dice, Sí. startups, aplicaciones, servicios, producción de bienes, que Todo, y no- venta de joyería, joyas de autor, comida de autor, hay de todo un poco. Entonces, abogado Francisco Villegas, para entrar en el tema sobre esto en concreto, que es muy interesante sobre los aspectos legales de los emprendimientos. Como te digas, algo, como lo mencionabas, bastante amplio, pero tratando de sintetizarlo. ¿Ok? ¿Cuáles serían los primeros pasos que una persona tuviera que tomar o se tuviera que plantear, por decirlo así, al momento de montar Dependiendo de la complejidad del emprendimiento, pero por lo general, si es que estamos hablando de un emprendimiento de una aplicación, por ejemplo, Sí, lo primero que tiene que hacer el emprendedor es hacer las consultas legales respectivas, ¿no? correcto. Los derechos de autor sobre el software, el registro de la marca y básicamente los temas contractuales. Veamos, se caracteriza que un emprendedor no tenga rol de pagos o empleados bajo relación de dependencia, Sí. pero sí es importante la parte contractual no laboral, sino más bien la parte contractual de prestación de servicios. Ujú. Yo como emprendedor, por ejemplo, tengo que firmar un contrato de prestación de servicios con un cliente donde yo le pacto un fee mensual. Entonces, ¿qué cláusulas voy a poner? Correcto. Entonces, básicamente, yo he hecho un outline de lo que quiero Me hablar. parece perfecto. Y Vale. básicamente, si me permites plantearte Sí, la por problemática favor. de lo que me ha pasado en base a mi ejercicio profesional, es que Con ejemplos reales creo con que se va a ver ejemplos, mejor. ejemplos el reales, caso. obviamente sin decir la identidad de las personas, pero Y lo vamos detallando y punto lo- a punto. lo vamos claro. detallando punto a punto. Me parece Entonces, perfecto. a ver, básicamente, ¿cuál es la problemática? Ujú. La problemática es que hoy en día un emprendedor tiene poco capital para iniciar su negocio y los costos transaccionales para incorporar una compañía, para registrar una marca y para digamos, celebrar contratos de prestación de servicios son altos. Ujú. Más que nada en el tema de la constitución de la compañía. Correcto. Hablando si es que la persona quiere constituir una Exacto, compañía. entonces vamos a hablar, ¿cuál es el discurso que trato de dar hoy día? Que el derecho tiene que ir al ritmo de la economía y no viceversa. Correcto. Entonces yo tengo que bajar los costos transaccionales para que el emprendedor tenga todo el escenario facilitado, casi que darle llave en mano el sistema jurídico para que él pueda emprender sin ningún problema. Correcto. ¿Y Ahora, qué pasa ahora? vamos a la realidad. ¿Cuál es la problemática? La problemática es que los costos transaccionales son elevados y vamos a ir de mayor a menor. Correcto. ¿Ok? Vamos a hablar sobre 3 puntos fundamentales y en esos 3 puntos fundamentales yo te voy a decir lo que pienso. Primero es la formación de la empresa con un ligero aspecto tributario. Ujú. Segundo, el registro de una marca. Tercero, la parte contractual, que fue la que te dije. Ok. Empezamos por el tema de la formación de la empresa. Ya. En el Ecuador existen 5 tipos
de empresas, ¿no? Ujú. Tenemos la sociedad anónima, la economía mixta, la comandita simple por acciones y la responsabilidad limitada. Limitada. De las 5 que te mencioné, 2 son las que más se utilizan, que son la SA, que es la de sociedad anónima, y la compañía de responsabilidad limitada. La sociedad anónima se utiliza más para temas de valores, para temas de inversiones bursátiles. Y la compañía de responsabilidad limitada más se utiliza en técnicas jurídicas, con un tecnicismo jurídico para temas de compañías familiares. En la práctica, las compañías SA de responsabilidad limitada Guardan diferencias. Esenciales. Por ejemplo, las 3 diferencias fundamentales entre una SA y una responsabilidad limitada es que primero la libre transferencia de acciones en la SA es libre, para la redundancia. En la responsabilidad limitada necesitas la unanimidad de los socios para poder transferir. Y bueno, la transferencia también necesitas una escritura pública para transferir las participaciones en la responsabilidad limitada, y en la SA es libre. Pero bueno, volvamos al tema del emprendedor. También tu experiencia, Sí. que sea lo más Sí. recomendable. Vamos al tema del emprendedor. El emprendedor empieza su negocio. Entonces dice, bueno, ¿qué quiero hacer yo? Quiero facturar como persona natural, o quiero iniciar una compañía, constituir una compañía. Ujú. Bueno, el capital mínimo para constituir una compañía, una SA es $800, para una responsabilidad limitada 400. Y para empezar facturando no necesitas nada, simplemente necesitas un facturero y tener el RUC al día y ya está. Pero el problema ahí es que esto es fundamental. La problemática está en 2 puntos: el tema tributario y el tema de la limitación de la responsabilidad civil con respecto al emprendedor para responder en caso de quiebras o en caso de incumplimientos contractuales. Claro, y que se suele dar en muchas ocasiones porque Exacto. esa aversión al riesgo es algo que tú lo estás manteniendo encima de la Más que mesa. nada, que un emprendimiento, tú bien lo sabes, es prueba y error. Entonces, si es que hay prueba y error, por ende también tiene que haber limitación de la responsabilidad. Bueno, volvamos al tema. Casi todos los emprendimientos son unipersonales, es decir, son individuales. Correcto. Entonces, aquí viene una problemática. Yo digo, bueno, yo quiero, ante el escenario, mejor dicho, dejemos de congelar el tema de la compañía por un momento y hablemos del tema tributario. Si yo soy una persona natural que inicia un negocio, yo tengo, de acuerdo a la LORTI, que es la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, dice que el impuesto a la renta es progresivo, va del 5% al 35%. Entonces, cuando yo inicio un negocio, lógicamente va a ser mejor como persona natural, porque mi carga tributaria o mi carga impositiva va a ser menor, va a ser el 5%, el 10%, el 15%. Entonces, ¿cuándo justifica realmente hacer una compañía? Es cuando yo ya pase el 25%. Correcto. Porque si yo sigo facturando como persona natural, pasando el 25%, voy a seguir progresivamente hasta el tope del 35%. Entonces, ahí es el momento crucial en donde se hace justificable, o es una justificación, constituir una compañía. Sí, por lo tanto, recapitulemos hasta ahora lo que hemos hablado. En primer lugar, al momento de empezar el negocio estamos hablando si podemos o es factible o es lo más recomendable constituir una compañía, una sociedad con estructura Exacto. legal, o trabajar de manera unipersonal, como dices tú. Una persona natural, como una persona facturación, natural, como un con RUC de facturación. persona natural. Exactamente. Segundo paso, tú para poder dirimir y poder tener bien claro cuál de las dos opciones es la más adecuada es cuando ya entramos Cuando entras a la brecha famosa del 25%, si tú comienzas a tener ingresos por más del 25%, y ingresos que justifiquen más del 25% de impuesto a la renta, de acuerdo al cuadro progresivo que está en la LORTI, es perfectamente recomendable, digamos, constituir una compañía. Perfecto. Ahora, la desventaja es que al momento de tú operar como un RUC de persona natural y hasta esperar hasta que tus ingresos justifiquen el 25%, tu responsabilidad legal respecto de tu negocio está comprometido con la totalidad de tus bienes. Okay, claro. Entonces pasa mucho. Porque Dependiendo también, bueno, habría que ver el monto de la inversión inicial. no, me refiero a que, por ejemplo, hay escenarios en donde por políticas familiares el hijo tiene en nueva propiedad o tiene un usufructo ciertos bienes que le pertenecen al padre. Por ejemplo, tiene la nueva propiedad él sobre unas acciones de una compañía y el usufructo lo tiene el padre.
pero igual ese usufructo, esa nueva propiedad se puede ver comprometida. Ok. ¿Me explico? O, qué sé yo, tiene derechos en un fideicomiso. Los derechos en un fideicomiso son perfectamente embargables. Entonces, digamos, ahí se ve un poco comprometido. Entonces, por eso también, si es que hay ciertos casos en que hay emprendedores que ya tienen cosas a su nombre, que les han donado cosas. Entonces, esta forma de constituir una compañía, digamos, es una forma de limitar esa responsabilidad y que no se vea comprometido el patrimonio total de él, cuando lo puede limitar a la existencia de una compañía en donde está el nombre de la marca, donde esa compañía es el nombre de la marca de su negocio y el vehículo que utiliza una para... concentración de riesgo, podríamos decir. Es una concentración de riesgo. Ya, perfecto. Ajá. Ahora, vamos a la siguiente etapa que me venías planteando. Ya pasamos por la primera. Bueno, entonces pasamos ese es un aspecto tributario, ¿no? Entonces, a ver, hacer una crítica constructiva a nuestro sistema jurídico ecuatoriano. El gobierno ha hecho cosas positivas en cuanto al incentivo tributario de iniciar un negocio. Por ejemplo, antes era una odisea. Hubo reformas muy interesantes. Primero, es un incentivo tributario a las microempresas, constituidas a partir del año 2017, si no me equivoco, en donde le dan una exoneración al impuesto a la renta por 3 años. ¿Ok? Este incentivo tiene que cumplir ciertos requisitos. El primer requisito es que haya sido constituida, de que el negocio haya sido iniciado luego del 2017. 2, que genere empleo neto. Esto quiere decir que sean muy empleados bajo relación de dependencia. Correcto. Y tercero, que dentro de su sistema de producción tenga por lo menos un 25% de insumo local, ya sea en servicios, ya sea en productos, compra bienes, lo que sea. Entonces, esta regulación salió hace poco en una resolución del SRI. Entonces, eso está muy bien empleado. Perdón que te interrumpa, abogado Francisco. En el caso de que una persona quiera tener acceso a esta resolución, ¿cómo lo pudiera hacer? Yo se la puedo pasar sin ningún problema, la tengo aquí guardada en mi celular, se la puedo pasar sin ningún problema, te la puedo transmitir a ti y a la gente. Vía correo electrónico me pueden contactar a mi correo electrónico, que es franciscovillegasplaza@gmail.com. Ya. Y pueden contactarse conmigo por medio de Twitter o Instagram, Francisco Villegas Plaza. Perfecto. Entonces ya eso está dicho. Ajá. Entonces, igual voy a dejar mi contacto acá y las personas que estén interesadas pueden contactarse conmigo sin ningún problema. Bueno, estábamos en el tema de la resolución del SRI. ¿Okay? Esta resolución regula con minucia el tema que te estaba comentando, estos requisitos, ¿no? Entonces, eso es algo muy positivo, que es muy rescatable de lo que ha hecho el gobierno. Pero también por el otro lado tenemos muchas problemáticas jurídicas respecto de cómo en el escenario que el emprendedor ya quiera constituir su compañía. El emprendedor es unipersonal. Entonces, uno dice, bueno, si yo reviso la legislación ecuatoriana, yo voy a un abogado, la vamos a decir, chévere, pero tú necesitas un socio. Correcto. Para poder iniciar. Y claro, uno dice... Yo teniendo mi cabeza en un emprendimiento... ¿Por qué voy a conseguir un socio si yo estoy solo? Claro. Ahora, a ver, hagamos un paréntesis y podamos descongelar lo que te dije. Existe una figura en el derecho mercantil que se llama la empresa unipersonal de responsabilidad limitada. La figura de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada es preciosa. ¿Por qué? Porque limita la responsabilidad del emprendedor. Es unipersonal, no necesita socios. Y aparte, con el incentivo tributario que te acabo de contar, empata perfectamente. Me imagino que tendrás ciertas regulaciones. Es una fórmula perfecta. Para iniciar. Para iniciar, claro, ahorita. Pero si yo te comienzo a explicar qué es lo que dice la ley, nadie constituye compañías unipersonales. ¿Por qué? La constitución de una compañía unipersonal pasa por un juez. Eso quiere decir que los costos transaccionales, como te dije en un principio, aumentan drásticamente a por lo menos un promedio de 4 a 6 meses de constitución. Claro. Ya en 6 meses de periodo inicial plata. Claro, los gastos te están comiendo, los gastos legales te comen por un lado, pero tú tratas de ser eficiente en la producción de los bienes o servicios. Yo en 6 meses perdí plata. Yo perdí plata. Entonces por eso nadie ofrece este servicio, porque es una extravagancia jurídica constituir una empresa unipersonal de responsabilidad limitada. Segundo, la ley te pide que aparte de pasarla por un juez, tienes que tener un capital mínimo de 10 salarios básicos. O sea, estamos hablando, si congelamos en $400, son $4.000. Es imposible. Un emprendedor no tiene $4.000
para poder, y tienes que sacar una cuenta de integración de capital. Es todo un trámite, ¿ok? Entonces, por eso, volviendo al tema, a la problemática del principio, la gente opta por facturar como persona natural. Entonces, ¿por qué esta empresa? Entonces, volvemos al escenario ecuatoriano, ¿no? Yo quiero constituir una compañía, digamos, voy a hablar con mi abogado de confianza y le digo, mira, quiero constituir una compañía porque ya pasé la brecha del 25%. Bueno, te dice, consíguete un socio. ¿Cómo me consigo un socio? Si me pongo yo como accionista solito. Aparte, yo soy el tipo que se ha cargado todo el peso al hombro y es el que... Exacto, consíguete un socio, por más que sea el 1%, pero yo no quiero tener a un socio si yo soy solo. Entonces, hay algo en el derecho que se llama el affectio societatis. ¿Y qué consiste? Es una doctrina que dice que tienes que, como la regulación, la normativa te dice, tienes que tener un socio, es el ánimo de asociarse, el affectio societatis. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo no consigo un socio? Primero tengo consecuencias jurídicas cuasi inmediatas, por así decirlo. Yo caigo una causal de disolución ante la ley de compañías, no, de 6 meses. O sea, yo tengo 6 meses para conseguir un socio. ¿Ok? Después de 6 meses caigo en causal de disolución. Viene la superintendencia de compañías, ordena una resolución, me dice que la compañía Patito S.A. tiene que caer en disolución y ahí yo puedo reactivarla. Pero eso también me da mis costos transaccionales. Entonces, todos esos trámites incrementan los costos transaccionales. Entonces, tenemos esta problemática, ¿no? Y ya tengo que conseguir al socio. Entonces, ¿quién pongo? Pongo a mi hermano, la típica, ¿no? Sí. Pongo a mi hermano, pongo a mi novia. Completar la cuota. Ha pasado que, por ejemplo, esto es un caso de la vida real. O sea, tengo un cliente que tenía su emprendimiento y tenía este problema, ¿no? Entonces, fuimos al notario, sacamos la compañía, la SA puso el 1% a su novia. Resulta que por cuestiones de la vida el tipo corta con su novia, termina su relación amorosa con su novia Tremendo. Y la había puesto de representante legal de paso. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, ya, pues firman la transferencia de acciones con todo el despecho en todos los momentos de cólera. Claro. Entonces, es peligroso, sí. Es peligroso. O sea, por no hacer bien, por estos temas de los legisladores, por no hacer bien una norma, dejan vacíos legales y pasan estas cosas. Y luego uno por limitar su responsabilidad tiene que lidiar con su novia o con su exnovia para que por favor le firme la carta de cesión de acciones y que no te la va a firmar a menos que hagas tal o tal cual cosa, porque te condicionan. Bastante condicionada. Entonces es un problema, ¿no? Entonces, Mira, algo que quisiera entrar y siguiendo esta misma esquemática que estamos yendo desde lo más a menos, vamos a llegar a un punto donde hablemos sobre y considero clave la relación contractual laboral que tenemos con nuestros dependientes o con las personas que forman a pasar parte de esta estructura, no sé, societaria, porque no, habrá personas que opten o no. De los empleados. De los empleados, correcto. O sea, de los colaboradores. Correcto, así es. Que mucha gente al principio empieza a analizar, bueno, ¿será que la contratación se tendrá que hacer durante un mes? ¿Qué opciones o qué alternativas existen? Bueno, la opción principal es firmar un contrato de trabajo a tiempo indefinido con un periodo de prueba, que dura 3 meses. ¿No? Eso es básico. O sea, hay problemáticas también que la gente por eludir este tipo de responsabilidades patronales y laborales le hace a los empleados facturar. Y eso es un tema que no es del mandato 8, o sea, desde que en la época de Correa, en el año 2007, me parece que salió el mandato 8, que hay... Los falsos autónomos, como que prohíbe la precarización laboral y la subcontratación, o sea, en todo ese sentido, ¿no? O sea, está bien, hay que respetar las normas constitucionales y las normas legales, pero, bueno, esas normas son demasiado rigurosas para el emprendedor, evidentemente. Y a mí me parece que sí, que tiene que haber una reforma integral al código laboral, que me parece que es un código laboral que está en el siglo XIX. O sea, claro, es que lastimosamente aquí proteccionista. Más que proteccionista, creo que nos prestamos nosotros a regulaciones o modificaciones parches, que retomando el hilo de lo que habías comentado en un principio, no se adecúa o no va en contexto con este giro tan rápido, pronto y oportuno que va teniendo la economía y las modalidades en que la gente... Las modalidades de contratación. Así es. Y ahí existen modalidades de contratación que medio, como tú dices, solución parche, se acopla al ritmo avanzadísimo, casi que un paso de rock and roll que tiene la economía versus un paso de vals que tiene
o sea, el tiempo de vals que tiene el derecho respecto de la economía, ¿no? Porque eso es lo que digo, o sea, nuestro discurso hoy como abogado y tú como emprendedor también que tienes tus negocios es que el derecho vaya al ritmo de la economía y no viceversa. O sea, eso hay que tatuárselo en el cerebro. Si no entendemos eso, nosotros que somos jóvenes y que en un futuro vamos a estar en puestos claves que van a servir para mejorar la situación jurídica, económica, financiera del país, tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, volviendo al tema que tú me decías, el tema del tema laboral, hay varios puntos en donde uno tiene que tener mucha consideración. Por ejemplo, la indemnización por despido intempestivo, totalmente en desacuerdo. La indemnización cuando uno renuncia, o sea, a ver, en el Código de Trabajo no existe la figura de renuncia, existe la figura de terminación por mutuo consentimiento. Entonces, está bien pagarle los proporcionales, estoy de acuerdo con pagar los proporcionales, pero ya una bonificación por desahucio cuando hay una terminación por mutuo consentimiento, es decir, hablando en criollo, es totalmente desproporcionado. Hablando en criollo, el empleado me renuncia y yo tengo que bonificarlo. Claro. ¿Por qué? O sea, eso no tiene sentido. Y ojo, yo he sido empleado también, pero ahorita, siendo emprendedor, y ha estado del otro lado de la moneda, yo digo, bueno, ¿sabes qué? Discúlpame. O sea, hay que salir adelante con los recursos que uno tiene. Correcto. Estamos conversando el día de hoy con el abogado Francisco Villegas, tratando la temática aspectos legales de los emprendedores. Por favor, queridos emprendedores, no se despeguen las radios, que aquí tenemos todavía algunos tips y consejos que darles a ustedes para que el desarrollo, el desenvolvimiento de su negocio se vea bastante bien. Vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos. Volvemos con el abogado Francisco Villegas, gran amigo mío y gran conocedor del ámbito legal y jurídico de nuestro país. Estamos tratando los aspectos legales de los emprendedores, algo que como lo mencionaba, mucha gente lo toma ya por sentado y poca gente a veces por falta de conocimiento y otros por falta de capital no se atreven a insinuar o a consultar a un abogado qué es lo que realmente necesitan y qué es lo que realmente les hace falta para que su negocio quede totalmente regularizado y funcione de una manera adecuada. Te interrumpí hace poco, Francisco, estábamos conversando sobre el tema del despido, que me parecía bastante curioso, para que por favor lo retomes. Por ejemplo, el tema me parece que es muy proteccionista. Por ejemplo, la otra vez tuvimos un tema de un cliente en el estudio que decía que el empleado estaba cometiendo unas imprudencias que iban en contra del reglamento interno. Entonces, esta persona decía, bueno, pero sacarle un visto bueno me va a salir carísimo. O sea, contratar a un abogado para que me saque un visto bueno. Y bueno, y quizás ahorita yo estoy diciendo, bueno, quizás yo me estoy quitando el trabajo ahorita porque, digo, yo quiero proponer reformas de que el procedimiento de visto bueno sea directamente sustanciado en sede judicial y no en sede administrativa. He dicho en un buen romance, que no sea ante el Ministerio de Trabajo. Correcto. Y sea simplemente en los inspectores de trabajo y que sea directamente ante los jueces. O sea, ¿por qué tiene que haber un control tan duro un otro previo al emprendedor y al empresario, que lo que trata simplemente es generar riqueza? Sí. Yo no te estoy diciendo que quiten el 13º, que quiten el 14º, que quiten el periodo de vacaciones. Lo que te estoy diciendo es que simplemente las indemnizaciones por despido intempestivo, no tiene sentido. Ya está recibiendo muchas bonificaciones alrededor. Las bonificaciones del 13º y 14º, por Dios, es extremadamente paternalista eso de ahí. Claro, sí, eso ya podríamos hablar ya en otro programa, porque eso sí da para muchísimo tema. Pero bueno, volviendo al tema, con este cliente decíamos, bueno, yo tengo mi rol de 5 empleados, es un emprendedor, digamos, ya está como pymes, ¿no? Entonces, me dice, tengo que hablar con él, tengo que contratar a un abogado para que hable con él, para decirle que tiene que tener, que le puedo presentar un visto bueno porque él ha incumplido determinados artículos de su reglamento interno debidamente aprobado por el Ministerio de Trabajo, para que me firme la renuncia. Cuando yo lo puedo decir, ¿sabes qué? Digamos, de pronto hacer una reforma a la ley de trabajo diciendo que estas son las formas de terminar el trabajo y no necesitas visto bueno, simplemente dices, ¿sabes qué? Ya quiero prescindir de tus servicios,
quiero que ya no trabajes para mí y no tenga que ser un proceso tan largo, listo, bueno, qué sé yo. Correcto. Estamos hablando con el abogado Francisco Villegas. Como tú dirías, ese es el ámbito ideal, ese es lo que quisiéramos llegar. Ese es el deber ser. Y el deber ser. Pero con lo que tenemos, ¿qué es lo que podemos hacer? Con lo que tenemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, básicamente las negociaciones directas son la mejor herramienta con este sistema tan pro trabajadora. Entonces, ahí sí recomiendo contratar a su abogado de confianza, tener una buena estrategia jurídica antes de hacer cualquier tipo de desliz o imprudencia, porque con el sistema jurídico que tenemos, más que nada en sede administrativa, que el procedimiento es un poco extraño porque se usa COGEP en una sede administrativa, que es el Código Orgánico General de Procesos, en una sede administrativa. La verdad es que a mí me hace mucho ruido, no entiendo por qué lo hacen, pero bueno, deberían tener un reglamento interno el Ministerio de Trabajo para un procedimiento visto bueno, pero eso es otra historia. Entonces, para evitar todas estas cargas jurídicas innecesarias, yo recomiendo contratar a un abogado que haga una negociación directa. Una mediación es muy bueno, hay lugares de mediación en el Ministerio de Trabajo, hay lugares de mediación que son gratuitos, y la Constitución dice que para llegar a una transacción en materia laboral tiene que ser ante un centro de mediación. Sí. Abogado, ¿qué otros puntos en el orden del día? Yo quería continuar con el tema de la limitación de la responsabilidad en los emprendedores. Yeah. Entonces, y quiero un poco soñar, porque estos emprendedores que hoy nos están escuchando, el día de mañana van a tener puestos importantes en la política, y me parece que deben tener una idea clara de a dónde está yendo el derecho internacionalmente. ¿Ok? Entonces, en ciertos países de nuestra región existen figuras jurídicas que se llaman las famosas sociedades por acciones simplificadas. Las sociedades por acciones simplificadas tienen muchas similitudes con la empresa unipersonal de responsabilidad. Ya está pasando en otros países. Por supuesto. En Colombia es una realidad desde el año 95, pero como unipersonal de responsabilidad limitada. Hace un par de años salió ya la SAS, que es la ley de sociedades por acciones simplificada. En Argentina salió el año pasado, y en Uruguay ahorita está en proceso legislativo para aprobación. Entonces, solo para darle ciertos tips a estos emprendedores. O sea, hay vestigios, Por supuesto, hay vestigios en Latinoamérica. Se llama la SAS. Entonces, tanto es así que hay una ley modelo de SAS, o sea, de sociedades por acciones simplificadas de la OEA. ¿Para qué? Para que los países que se sientan identificados con esa figura jurídica, que son todos, o sea, que son todos, un poco la implementen en sus jurisdicciones. Entonces, ¿cuáles son? Realmente es hermosa la constitución de esta compañía. El emprendedor solo necesita, por instrumento privado. ¿Qué es instrumento privado para que instrumento privado es un documento privado, es decir, no tienes que ir al notario. O sea, tienes que ir al notario a hacer reconocimiento de firma, que es mucho más barato que constituir una compañía por escritura pública, evidentemente. Escritura pública es celebrar un documento ante el notario, que el notario da fe de que en esa fecha y ese día estuvo presente tal persona y hizo tales declaraciones. Fe pública, perfecto. Y él, digamos, un poco da fe de que estuviste ahí y hiciste tales declaraciones. En documento privado no pasa así, es una declaración que yo por un documento privado puedo agarrar una computadora, decir que constituyo una SAS, pongo mi firma y obviamente sigo los pasos que me da la ley, ¿no? Entonces la SAS se puede hacer por instrumento privado, por ejemplo en Argentina se puede hacer por instrumento privado o por instrumento público. Para reconocer la legitimidad de ese documento, para decir que es legal, puedo hacer un reconocimiento de firma ante un notario, ante un juez, ante un cónsul. Con el notario me va a salir, por lo menos en el Ecuador, un reconocimiento de firma bien accesible para un emprendedor, o sea, $40 o $50. Y de ahí eso se inscribe en el registro mercantil y ya, sacas el RUC y ya está. Activada la compañía. Es decir, tienes responsabilidad limitada para el emprendedor. Y si lo haces después del 2017, vas a tener el incentivo de 3 años de exoneración de impuesto a la renta, que ya está legalizado en el Ecuador. Imagínate. Es solo implementar la ley modelo
implementar la ley modelo de la OEA, de la SAS, en el Ecuador. Eso básicamente es lo que hay que hacer. Porque ímpetu. Y no sé por qué en intereses políticos no está constituida, qué sé yo, no está implementado eso aquí, pero eso es otra historia. Y en cuanto a tiempos, porque me mencionas ahora que... A ver, en Argentina, por ejemplo, en Argentina constituir una SAS se demora unos 4 días laborales, 3 días laborales. Es impresionante, la verdad, el avance jurídico que tiene este país. Uruguay está siguiendo el mismo camino, pero más allá de eso, Colombia, que es nuestro país vecino, literalmente, que nosotros vivimos con la influencia colombiana, por lo menos de mi lado, jurídicamente hablando, todos los doctrinarios que nos enseñan en la universidad son colombianos o argentinos, algunos españoles, pero casi todos son colombianos, por lo menos en mi caso. Y uno ve que en Colombia ya hace 10 años existía esa figura de la SAS. O sea, digamos, ¿qué está pasando? ¿Nos estamos quedando atrás? Las SAS también permiten que sea unipersonal. O sea, es decir, dejamos atrás el tema del affectio societatis que te dije al principio, claro. El tema de la asesoría jurídica, que tengo que conseguirme un pato para poder asociarme y poder tener una compañía y poder tener responsabilidad limitada. Discúlpame, eso ya quedó en el pasado. Eso no existe, no debería existir en el Ecuador, ¿no? Entonces, las SAS tienen bajos costos, como te digo, para resumir, tienen bajos costos y para constituirla no necesitas mucho. Estamos hablando con el abogado Francisco Villegas el día de hoy, hablando sobre los aspectos legales de los emprendedores. Y Francisco, te quería preguntar, con tu experiencia y con lo que has venido manejando y has sabido cuál es el procedimiento que se da hasta tener constituido un ejemplo, una compañía de sociedad anónima. Okay. Desde que la persona tiene la iniciativa hasta que esto se concrete, ¿qué tiempo puede pasar? A ver, hay abogados que son flash. O sea, depende muchísimo del abogado. Sí y no. Si es que tú constituyes una... A ver, el gobierno ha hecho otra cosa muy buena, que es el tema de la constitución electrónica. Literalmente, en la constitución electrónica de una SA, digamos que ya es un emprendimiento de 2 personas que se asocian. Que está bueno. Pero como un ejemplo básico. Estas 2 personas van a su casa, agarran una computadora, se sacan un usuario en la superintendencia de compañías y constituyen su compañía. Reservan el nombre, constituyen su compañía, ya hay un formato de sociedad. Y literalmente escogen un notario de su elección. El notario imprime la solicitud. La solicitud que la ley de escritura pública. Okay. Porque aquí para constituir una compañía necesitas necesariamente elevar la escritura pública y luego pasa por el registro mercantil y ahí nace jurídicamente la compañía con su inscripción al registro mercantil y luego evidentemente... ¿Y hablando de tiempos cuánto...? Ya, si es que constituyes una... A ver, el proceso de constitución electrónica solo está vigente en Quito, en el cantón Quito, en el cantón Guayaquil. Entonces ahí se demora alrededor de una semana, si eres rápido. Constituir una compañía. Si es que te demoras un poco, digamos, en la práctica, un abogado que tenga muchos casos se demorará 2 semanas, 3 semanas. Está bueno eso, pero casi todos los emprendedores son solitarios. Entonces, no es lo que se va compaginando con lo que tú mencionas acá. Sí, o sea, en general tenemos eso. A ver, el escenario para los emprendedores que en verdad tienen sociedad con alguien, el sistema jurídico ecuatoriano es muy bueno. O sea, constituyes tu compañía en 2 semanas, tienes la exoneración por microempresas que te da la LORTI por 3 años en impuesto a la renta. Ideal. Pero la realidad no es esa. La realidad es que son casi todos unipersonales. Ya, perfecto. Hablando Francisco, sobre las problemáticas que tú como abogado has tenido, no tanto problemáticas, pero sobre los reclamos o los comentarios que te suelen dar tus clientes. ¿Qué es lo que más se produce y cuáles son las soluciones que tú más frecuentemente das a estas personas para poder solucionar esos temas que tienen? Sí, en el primer tema que estamos conversando, el tema de la formación de la sociedad, si son 2 socios, efectivamente constituyen la compañía, porque por lo general cuando es un emprendimiento de 2 socios la inversión suele ser un poco más cuantiosa, entonces sí, es totalmente recomendable. ¿Qué otros aspectos te han tocado? A ver, hablando sobre el tema, por ejemplo, si es que involucra, y para tampoco entrar tanto en eso, pero si es que tu emprendimiento va enfocado dentro del ámbito de los alimentos,
instituciones con las que tienes que lidiar o si es Muy que... bien, entonces bueno, pasamos, tengo un cliente en particular que tiene una cadena de restaurantes y de bar-restaurante. Entonces, las regulaciones Porque- gubernamentales son demasiado Porque eso te iba a tocar, y por eso interrumpo, abro el paréntesis. exhaustivas. Uno piensa que es a veces regulaciones gubernamentales, pero ¿qué podemos decir de los temas gubernamentales y seccionales, seccionales, de correcto? gobiernos Eso- autónomos, descentralizados, municipales. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner en marcha un restaurante, tengo que tener permiso de bomberos, tengo que tener permiso del municipio, tengo que tener permiso de la intendencia, me tienen que hacer inspecciones del ARS, tengo que tener registro sanitario. Estamos hablando alrededor de unos 10 permisos aproximadamente. 7 permisos, sí, alrededor de 7 permisos. O sea, tengo que pagar el 1.5 por mil, tengo que pagar la patente municipal, tengo que tener la tasa de habilitación. Los bomberos me tienen que hacer inspección, tengo que tener la trampa para De grasa. de grasa, tengo que, o sea, ¿quién no me hace inspección? Disculpen, me invaden hasta mi espacio personal casi. O sea, Correcto. no se puede generar trabajo ni empleo neto, que es lo que es el discurso del gobierno. No es la frustración que siente Es uno. una frustración, yo hablo con mis clientes y me dicen, pero cóbrame menos, pero yo digo, o sea, el trabajo hombre-hora equivale, tengo que hablar con las entidades, tengo que hacer escritos, tengo que defenderte, tengo que digamos, un poco acoplar tu modelo de negocio a la normativa para que te aprueben los permisos. Y hablando de permisos, los más generales, los que acabas de mencionar ahora, ¿qué tiempo toman, hablándote de un emprendimiento? A ver, si tú vas a hacer un local de comidas, necesitas de ley la trampa de grasa, necesitas que bomberos vayan, te hagan la inspección, ahí se te fueron 2 semanas. Si vas a vender alcohol, necesitas otro permiso de la intendencia. Si vas a servir alimentos, necesitas también permisos de las entidades gubernamentales de sanidad. Entonces, ahí ya se te va un mes y se te dan algunas tasas son altas. Yo veo los permisos de los bomberos, bueno, a ver, está bien estar regularizado, pero los sistemas se tienen que simplificar, los trámites se tienen que simplificar. Vamos, los sistemas se han simplificado desde que yo tengo 18 años, yo tengo 28, desde que tengo 18 yo empecé haciendo trámites justamente sobre esto. Y la verdad es que el gobierno sí ha hecho, y los gobiernos seccionales, sí han hecho un esfuerzo muy fuerte en simplificar los trámites. Y yo les agradezco, pero no es suficiente. La economía, vuelvo y te repito, yo con esta necesidad, la economía avanza mucho más rápido que el derecho. Y habría una forma de poder anticipar, es que esa es otra, porque es una pregunta, siendo abogado del diablo, ¿de qué manera nos podríamos anticipar a lo que está ocurriendo? Para mí debería haber un sistema unificado en la red, en internet, para hacer todo tipo de trámites. para todos los tipos de trámites estar canalizados en un solo canal, vale la redundancia. Sea seccionales, sea regionales. Sea seccional, sea regional, nacional. es decir, para hacer una clasificación. Para servicios esto, para comidas esto, para restaurantes esto, para bares tanto, para mixto tanto. Entonces, ¿qué necesito? Ok, yo doy mis datos, tengo un permiso provisional, no me van a caer a multarme, me van a caer a inspeccionar. Ujú. Y si yo no cumplo, En ese plazo prudencial de me tiempo. da un paso provisional. O sea, la idea, a ver, cuando yo me gradué de abogado, yo hice una tesis de bajar costos transaccionales en un trámite particular. Pero ese discurso cae perfectamente como anillo al dedo en todos los ámbitos de simplificación de trámites. Y esto es los controles ex ante y ex post. Ujú. En el Ecuador, casi todos los controles son ex ante, es decir, antes de que te otorguen el permiso. ¿Ya? Esto tiene que ser cambiado totalmente. El control tiene que, a mi opinión, es que tiene que haber un otorgamiento del permiso provisional de Que te regularización de 3 meses, que te permita regularizarte. Entonces, digamos, yo te otorgo el permiso, o sea, y ser un permiso único. Y uno piensa que solo es microemprendimiento, pero esto pasa en Para todas todo, las o sea, fases. para la gente que vende limonada en el centro con su islita, necesita tener innumerables permisos. Entonces, qué sé yo, te otorgamos el permiso, pongámosle un nombre, el permiso único de funcionamiento, que te sirve para bomberos, que te sirve para tal, habilitación, te sirve para ya pagar el impuesto tal, o sea, llave en mano para cuestiones de permisos. Ujú. No necesito nada más, solo eso. Ya. Y ya que el gobierno se encargue internamente de emitir las ordenanzas municipales pertinentes para que se agilice todo el trámite internamente, comunicaciones internas. O sea, tiene que haber una institución
única, que digamos mediante un sistema, un software, canalice todas esas peticiones y vaya notificando a cada institución, a los bomberos, al Ministerio de Turismo en el caso de regulación, al Ministerio de Sanidad, Ministerio de Salud Pública, que controla la sanidad, de ahí los gobiernos autónomos descentralizados y así. Entonces, esta institución te otorga un permiso provisional en donde ya el control ex ante queda eliminado, cae por su propio peso, porque ya te dieron, digamos, un papel que te diga que estás apto para poder ejercerlo. Pero eso sí, va a haber un control posterior riguroso. No, y es que tiene que ser Y tiene que ser así, porque la atención al cliente y la defensa del consumidor es primordial también. Tiene que haber un equilibrio en la normativa. Ok, digamos que sean 6 meses o 3 meses. 3 meses me parece prudente. El emprendedor en 3 meses puede, o el empresario... No, dentro de todo ya lo ha montado, ya meses. está trabajando, Exacto. En 3 meses tienes para regularizarte. 3 o 6 meses para regularizarte. Es decir, para cumplir con las inspecciones, bla, bla, bla. Pero tu negocio ya está funcionando. Es que eso es lo que ya está generando riqueza. Estás generando riqueza. Y no tienes el miedo, uy, me van a caer, uy, me van a clausurar, uy. Generar ordenanzas municipales y normativas claras para que no hayan clausuras inmediatas, sino que haya primero un llamado de atención. Segundo, así como en el teatro, primera llamada. Primera llamada, un llamado de atención, una amonestación, donde te pongan un sticker, así como las preventivas de los bomberos, te dicen, este establecimiento no ha cumplido la normativa, tiene hasta tan fecha para cumplir la normativa, caso contrario será multado. Ojo, esto está pasando en ciertas instituciones, ¿no? Ciertas instituciones, por eso digo, control ex post. ya está pasando. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? En la constitución de compañías, por ejemplo, en los aumentos de capital, pasa eso. Antes el aumento de capital pasaba por la superintendencia de compañías, se aprobaba por resolución y luego se inscribía en el registro mercantil. Ahora elevas la escritura pública, vas al registro mercantil, el registro mercantil hace un control de legalidad necesario y luego... Si no se presta fraude. Claro, exacto. Y luego eso pasa a la superintendencia de compañías y la superintendencia de compañías tiene una comunicación interinstitucional muy buena entre el registro mercantil y superintendencia. Y es que eso es lo que hay que apuntar. Y caen y hacen las inspecciones y siguen un debido proceso. O sea, la superintendencia, hay gente que no le gusta la superintendencia, pero para mí los procesos que ha implementado la superintendencia de compañías en los últimos 10 años son impresionantes. Todo está digitalizado. Uno se mete a la página web de la superintendencia y puede ver las declaraciones de impuestos a la renta, los nombramientos, ver exacto, los accionistas, cosa que estoy un poco en desacuerdo porque una compañía anónima, o sea, es anónima, sí. No tiene por qué ver los accionistas, pero bueno, eso es otro tema, eso es otro cantar. Pero veamos, hay que ser justos con el gobierno. El gobierno ha hecho cosas buenas. Por ejemplo, está aquí. Por ejemplo, los incentivos tributarios que te dije para los emprendedores. Entonces, mira, eso me parece que sería una solución muy ideal. Obviamente estamos ahorita haciendo una lluvia de ideas donde hay que aterrizar ciertos detalles. Porque... Pero bueno, entonces, básicamente eso. Y luego que el control, volviendo al tema de la superintendencia te controla y si estás mal te mandará a hacer las medidas correctivas del caso, ¿no? Y volviendo un poco, pasando al segundo tema, porque creo que estamos un poco cortos de tiempo. Y justamente conectándolo con bajar los costos transaccionales y las cosas positivas que ha hecho el gobierno y también haciendo crítica constructiva. Registro de marcas. Vamos al registro de marcas. Sí, porque una persona a veces lo tiene en mente, lo piensa y nunca lo hace. No, ella cree que eso está automáticamente dado por el simple hecho de haberlo pensado y haberlo puesto. A ver, no es ilegal utilizar una marca provisionalmente en tanto y en cuanto no existe una marca registrada que sea similar y este titular de la marca te puede demandar, tanto en sede administrativa como en sede judicial. No es recomendable utilizar una marca sin registrar, pero digamos, el riesgo es relativo. Hay que esperar, pero otra cosa, y aquí puntualizando lo que dices, porque hay que esperar el plazo, el tiempo que toma la inscripción y hasta tener la resolución. A eso voy. A ver, ¿cuál es el proceso de una marca, de registro de marca? El proceso de registro de una marca es, primero que todo, básico, hacer una búsqueda fonética. La búsqueda fonética vale $16 en el YEPI, ya no se llama YEPI, se llama CENADI. Y
qué es lo que se hace? O sea, salen todas las marcas. Acuérdate que hay distintas clases NISA, ¿no? Las clases NISA son una clase internacional NISA, que categoriza las actividades o los productos y los servicios que la marca va a brindar. Sí. Y es un signo distintivo, ¿verdad? Una marca es un signo distintivo que es para un poco diferenciar tu negocio o tu producto o tu servicio de otro. Entonces, búsqueda fonética. La búsqueda fonética la puedes hacer o general o particular. La general es una búsqueda que se hace en todas las clases NISA y la particular es la que se hace en una clase NISA determinada. Por ejemplo, vamos a la clase NISA 25, que la clase NISA 25 habla sobre prendas de vestir. Entonces yo voy a hacer, digamos, Panchito, se llama la marca. Es que es mi apodo, me dicen Panchi. Entonces, Panchi es la marca de ropa, entonces es clase 25. Ya, entonces, por lo general esto se hace con abogados, ¿no? Entonces van el abogado te hace digamos, el análisis jurídico de la búsqueda fonética y el abogado te va a dar su criterio de si es viable o no registrar esa marca. Registrada esa marca, hecho el análisis, el abogado te dice, muy bien, Andrés, yo pienso que tu marca es viable de registrar y el paso siguiente es, bueno, registrarla, ¿no? Einstein, o sea, tienes que registrarla. Entonces, ya. Registra y de ahí hasta tener la resolución. Ya, ok, entonces el proceso toma de 5 a 7 meses. Ok, también me parece exhausto, o sea, demasiado proteccionista, exagerado, engorroso. Pero, aquí hay que ser justos con el gobierno. El gobierno, para incentivar los registros de marca, ha hecho exoneraciones hasta del 50% por la tasa gubernamental. Hoy por hoy, registrar una marca te cuesta redondeado $210. Me parece razonable para un emprendedor, pero igual un poco caro. Estamos hablando de que la mitad, $106, $105 te va a costar registrar una marca con el descuento que da el gobierno. Perfecto. Entonces eso... Mi querido y estimado abogado, se nos ha ido el tiempo. La verdad es que fue bastante interesante poder compartir contigo este tema, aspectos legales de los emprendedores. ¿Algún comentario final que quieras realizar? Sí, y finalmente, para cerrar el último tema de contratos... Bastante breve. Contratos de prestación de servicios, los emprendedores siempre pongan contratos de confidencialidad, siempre pongan cláusulas de confidencialidad y en las jurisdicciones traten de que no sea por lo menos arbitraje y mediación, porque eso tienen que pagar una tasa como si es que se llega a judicializar o llegar a un arbitraje. Entonces, siempre hagan los costos transaccionales y acuérdense que el derecho tiene que ir con la economía. Perfecto, Gracias. Muchísimas gracias por haber venido, abogado Francisco Villegas, pueden buscarlo todos en sus redes sociales. Muchísimas gracias por haber venido, ya saben que esto es espacio, los saluda Andrés Merino y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Ya está. Ay. ¿Qué tal? Bien, bien chévere. Sí.